Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con una serie de entrevistas que le haremos a algunos estudiantes en este pequeño programa que se titula De Guasemita a Guasemita. El día de hoy tengo a un excompañero de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural, May, a quien el día de hoy pues le doy la más cordial bienvenida y le agradezco por ser el primer entrevistado. May, muy buenas tardes. Hola, Evelyn. Pues muchas gracias por la invitación. En este 2021, la UACM cumplió 20 años. Nuestra casa de estudios ha cumplido 20 años y desde el programa de estudios en disidencia sexual, que es parte de la UACM, estamos realizando una serie de videos para conocer qué tanto este modelo de inclusión ha permeado a nuestros estudiantes. Entonces, me gustaría comenzar el día de hoy preguntándote, ¿quién es May? Que me pudieras contar un poquito de ti. ¿Quién es May? Pues bueno, soy un estudiante actualmente de posgrado. Coordino un espacio cultural vinculado precisamente a temas de diversidad sexual, de derechos humanos, sobre feminismos, género. Y pues bueno, me dedico a la investigación, a dar clases y creo que me defino más por lo que hago. Muy bien, muchas gracias. Y cuéntame, ¿cuál es tu o cuál fue tu experiencia como universitario dentro de las instalaciones de la UACM? Si no mal recuerdo, tú estabas en el plantel Centro Histórico, ¿es cierto? Ujú, sí. Cuéntame qué vivencias gratas y a lo mejor también no gratas tienes dentro del plantel. Sí, pues, bueno, para mí la UASM significó mucho en el sentido de que me permitió la posibilidad de estudiar, ¿no? Yo venía de un entorno un tanto complejo, precisamente por el tema de la orientación sexual. Fue muy difícil poder eh, estudiar, ¿no? De hecho, había estado en una universidad particular, tuve que salirme. Entonces, cuando no encontré como opciones para poder estudiar, pues miré las posibilidades de entrar a una escuela pública y me llamó mucho la atención pues primero el Politécnico, después la Escuela Nacional de Antropología. Sin embargo, no había como pues una carrera que me llamara o que me moviera en realidad, ¿no? Entonces, cuando vi también la Escuela Nacional de Antropología, no en antropología, pues era un tema que me gustaba mucho y por alguna razón, no sé por qué, la verdad es que no recuerdo muy bien, porque descubrí la UACM y encontré esta específico, ¿no? De arte y patrimonio cultural, revisé la currícula y me llamó muchísimo la atención. Y aparte, una cosa que me movió fue pues es que no tenía que pagar, ¿no? Y era un problema que yo tenía en ese momento y que me era como muy difícil poder sufragar en el tema de los gastos. Entonces, en ese sentido fue para mí la posibilidad de poder seguir estudiando, ¿no? Era como mi única opción viable y que podía realmente, pues, estar ahí, ¿no? Tuve que esperar un año, ¿no? Porque no entré en la primera vuelta. Entonces, todavía intenté hacer un examen para el Politécnico, para la carrera de nutrición, y posteriormente, ya cuando me entero de que había quedado en la universidad, en la UACM, pues ya ni siquiera hice nada, ¿no? No hice el intento por entrar a otra universidad. Había entrado a otra en San Luis Potosí, a la Autónoma de San Luis Potosí, sin embargo, pues no pude quedarme allá, entonces, pues ahora sí que creo que fue el destino que me trajo a la UACM. Y cuéntame qué recuerdos o qué experiencias académicas tienes positivas dentro de la UACM. Híjole, serían demasiadas. Yo creo que no acabaría de contarlo porque creo que algo que me ofreció la universidad fue precisamente la posibilidad de entenderme a partir de las distintas situaciones y cosas que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces, muchos de mis trabajos, los que escribía, ¿no? Para la entrega de todos los temas que a mí me interesaban, ¿no? Vinculados al tema de la carrera del arte de patrimonio, pues eran relacionados a cuestiones identitarias, ¿no? De colectividades sexodiversas. Entonces, la posibilidad de escribir desde la universidad, ¿no? Y en mis trabajos de estos temas, pues era algo que me gustaba porque yo iba descubriendo no solamente pues el tema, ¿no? De mi carrera, sino también las propias situaciones que yo vivía, ¿no? Tratándome de explicar de alguna manera, pues, por qué vivía yo tal o cual
situación en determinados contextos. Entonces me pareció como muy interesante tener la posibilidad desde la universidad poder trabajar estos temas, ¿no? Para mí era como muy extraño tener estas opciones de que desde una universidad hablar del tema de las identidades. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque varios profesores, profesoras, ¿no? Como que hasta te incitaban a pensarte a ti mismo desde la carrera. Entonces eso me agradó bastante, ¿no? Que prácticamente desde los primeros semestres yo empecé con este ejercicio y realmente eso me llevó a hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿no? O sea, coordinar, por ejemplo, un espacio como Voces. Entonces, pues está en sí relacionado a todo este proceso que tuve en la universidad. ¿Y en algún momento tuviste experiencias negativas con compañeros, con docentes, administrativos, personal manual? No, la verdad es que no recuerdo ni uno solo. O sea, solamente una vez en en una clase de comunicación intercultural, ¿no? Estábamos hablando sobre el tema de la adopción y un compañerito así como que empezó como a cuestionar el tema, ¿no? Y pues yo sí me puse como muy a la defensiva y empecé a decirle, bueno, pues se supone que para eso estamos aquí, ¿no? Y más pues una clase que tenía que ver con la interculturalidad, ¿no? Con el tema del diálogo, de la escucha, digo, y no te estás dando cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y sigues reproduciendo pues estos estigmas que hacen hacia ciertos tipos de familias. Entonces tuve muchísimo apoyo de toda la clase. Entonces fue algo muy interesante, ¿no? Porque realmente creo que se daban como estas posibilidades de generar diálogos, ¿no? Dentro de la propia universidad, pero no recuerdo, la verdad, ninguna clase de estigmatización, no discriminación, no dentro de la universidad, ni de los compañeros, las compañeras, no, tampoco. Al contrario, creo que siempre sentí como una aceptación muy fuerte. Ujú. Ok, sé que ya hace un momento tú lo mencionaste, pero si tú me pudieras definir la UACM, ¿qué significa para ti la UACM como más allá de escuela, como institución que te formó en determinado momento? ¿Qué significa para ti en este 2021, para Mike? ¿Qué significa la UACM? Híjole. Es muy difícil tratar de pensarlo y no tratar de ir cambiando, ¿no? En el tiempo, porque creo que mientras más pasa el tiempo, valoro más lo que obtuve, porque creo que no solamente fue la posibilidad de la opción de estudiar, sino como una especie de trampolín que me permitió hacer muchísimas cosas que yo ni siquiera me imaginaba, ¿no? Al principio tenía muchas inseguridades con respecto a las posibilidades siquiera de acabar una licenciatura, ¿no? Y ahora que tuve la posibilidad de entrar a otro nivel, pues me sorprende mucho, ¿no? Incluso de mi propio proceso, de la trayectoria, porque no lo esperaba, no lo imaginaba. Entonces, creo que hay mucho, ¿no? O sea, no solamente es la parte como institucional, ¿no? En el sentido educativo, sino también en el tema afectivo. Y más que como una institución universitaria, sí la veo como una casa, ¿no? Entonces, siempre fue mi segundo hogar y lo sigue siendo, ¿no? A pesar de que, bueno, ahorita estoy en otra universidad, estoy en la UAM Xochimilco, y sí le tengo un afecto grande, pero siempre regreso, siempre estoy haciendo cosas con profesores, con profesoras, siempre se presentan proyectos, ¿no? Invitaciones o posibilidades de colaborar y nunca he dejado de estar ahí en realidad. O sea, a pesar de que ya egresé ya que hace como 8 años, creo que cada año hay algo que sucede que me hace estar siempre en las aulas o haciendo colaboraciones. Entonces nunca la he dejado. Entonces, por eso para mí es una segunda casa, ¿no? Eh, y creo que es eso, no sé. Es muy difícil, la verdad es que es muy difícil poder, o sea, son tantas cosas, ¿no? Recuerdos, situaciones, circunstancias. O sea, hasta el día que me titulé fue muy emotivo, ¿no? Muy afectivo y no sé, o sea, me mueve, me conmueve mucho hablar de la universidad en ese sentido como institución. Creo que no le definiría solamente como un espacio de formación universitaria, sino como también un lugar donde desarrollé cierto tipo de afectividades, reflexiones, ¿no? Formas de entender mi propio mundo, amigos, amigas que están ahí, ¿no? Compañeros, profesores, profesoras que son mis amigos, amigas también en este momento. Entonces,
Es muy difícil poder hablar y tratar de decir qué significa. Tal vez a lo mejor en algunos años tenga la capacidad de articular un poco más lo que siento, ¿no? Por la UACM. May, ¿y en algún momento has pensado qué estarías haciendo en estos momentos si no te hubieras encontrado con la UACM? Digo, tú me comentabas esta Ujú, parte de que habías intentado entrar a otras ujú, universidades, estabas pasando por algunas situaciones, como lo ujú. comentabas, y no sé si en algún momento hayas reflexionado sobre qué estaría haciendo May en estos momentos si no se hubiera encontrado con la UACM. La verdad es que es muy difícil, ¿no? Porque no, siempre les digo a los compañeros que no me imagino haber estudiado otra carrera, sinceramente. O sea, ya mientras más pase el tiempo, más seguro estoy de lo que hago, de lo que estudié, y no me arrepiento. Entonces, hijo, ni siquiera me he puesto a pensar en otras opciones. Yo creo que ni siquiera tengo tiempo para poder estar pensando en qué estaría haciendo. La verdad es que nunca me lo he planteado. No, la verdad es que no sé, no tengo idea. Tal vez ni siquiera hubiera pues esto estudiado, ¿no? O quién sabe, la verdad es que no tengo idea. No tengo idea. No lo habías Nunca reflexionado. me lo había planteado. No. Sí, porque creo que eso es un proceso interesante. De repente, cuando egresamos de la universidad, Mm, pues la mayoría nos vamos al campo laboral y no mm, nos imaginamos que vamos a estar vinculados tanto como tú lo estás con esta casa de estudios, ujú. ¿no? Por lo poco que he visto en tus redes sociales y demás, ahora eres profesor dentro de la universidad. ¿Podrías contarme un poco de cuál es tu experiencia ahora regresar, pero como docente, ya no como estudiante? Híjole, pues yo creo que la universidad tiene mucho que dar, ¿no? Y especialmente en mi carrera, creo que hay muchas posibilidades de mejorar, de pensarse desde otros lugares, ¿no? Y sobre todo la experiencia que vas obteniendo como egresado y más en una carrera como arte patrimonio que te es como tan particular, ¿no? Es como de esas primeras licenciaturas que surgen en torno al tema, si bien existían cursos, diplomados, maestrías, pero no existían tanto carreras. Entonces, cuando ya tuve como pues no tan amplia, pero sí ya una experiencia en este campo, me parecía que era importante regresar a la universidad y tratar de compartir un poco de las preguntas, de los cuestionamientos, de las cosas que he estado pensando de la propia carrera, ¿no? De hecho, actualmente una de las cosas que estoy haciendo en la investigación del doctorado tiene que ver mucho con el tema de la patrimonialización y con la gestión de ciertos procesos, ¿no? Específicamente dentro del campo cultural y artístico. Entonces, hay muchas dudas que me surgieron, hay muchas reflexiones que vinieron a mí después de haber egresado y me parecía que era importante regresar al lugar de donde vine y tratar de seguir construyendo esta institución que me parece fundamental, especialmente en esta ciudad. Lo pienso en mi propia experiencia, ¿no? Porque creo que una forma de contribuir y de tratar como de generar a les estudiantes, o sea, como esta inspiración de decir, o sea, tienes compañeros, compañeras que han egresado de esta universidad y que tienen la capacidad para poder enseñarte algo de este proceso, ¿no? Entonces ha sido muy interesante la posibilidad de reencontrarme, no solamente con la institución, sino con nuevas generaciones que están viviendo ya otros procesos, ¿no? Creo que se encuentran con una institución un tanto más madura, ¿no? Siempre con situaciones, como cualquier universidad, ¿no? Que creo que eso no se salva ninguna y eso lo veo en la UAM y lo veo en la UNAM y lo veo en cualquier lugar, pero me parece que es importante que como egresados, si tenemos la posibilidad y queremos hacerlo, pues sigamos fortaleciendo la institución. Y en ese sentido me parecía que si podíamos hacerlo a partir, no sé, de seguir contribuyendo con estos conocimientos que hemos adquirido en otras instancias y con la experiencia que damos pues sí, ¿no? Construyendo como trayectoria en este tema, pues creo que pues creo que es viable y creo que es necesario incluso, ¿no? Que creo que mientras más egresados estemos participando en distintas instancias, tal vez no solamente dando clases, o sea, creo que hay muchos lugares que hay que ocupar en la universidad
y gente que tiene un talento muy, muy fuerte, ¿no? Para poder estar contribuyendo, ¿no? O sea, desde esto, por ejemplo, que estás haciendo tú, otras personas que creo que seguimos poniendo el dedo ahí, ¿no? En la universidad y que no la hemos soltado. Y más porque a pesar de todo el tiempo y de todo lo que ha sucedido, desafortunadamente siento que la UASM sigue estando en la mira de viendo qué hacemos, dónde estamos, en qué estamos colaborando, si realmente es una institución que esté produciendo conocimiento, investigadores, ¿no? Buenos profesionales. Y creo que esa es la parte que nos corresponde, ¿no? El sentido de que tengamos realmente esos perfiles que se esperan para poder demostrar, pues que no somos una universidad que no tiene estas, ni siquiera me atrevo a decir lo que dicen estos los periódicos, o por ejemplo cuando se daba toda esta trifulca en medios de comunicación, ¿no? Entonces, no me parece ni siquiera bueno repetir esos discursos porque creo que hemos demostrado, ¿no? Quienes hemos egresado, tú, ¿no? Y tantos compañeros y compañeras que hemos egresado y que estamos al frente de grupos, que estamos en centros de investigación, en museos, en dependencias. Entonces, creo que en nuestro trabajo debe de hablar más. Sin embargo, tenemos un detalle aquí, ¿no? Que dicen que hay que cacarear el huevo. O sea, y en el caso de los egresados tenemos que hacerlo con mucho más fuerza porque de repente no se ve todo lo que ha logrado la institución y los logros tienen que ver precisamente con los estudiantes, las estudiantes que egresan de esta universidad y que creo que es fundamental generar ciertas estrategias para que demos a conocer lo que hacemos. Y más que estar diciendo, ay, no, o sea, todos mis logros, o sea, yo siempre, cada vez que puedo, siempre agradezco a la universidad porque en serio, para mí hubiera sido imposible. O sea, de verdad no puedo, no cabe en mi cabeza por eso tal vez el hecho de haber estudiado en otro lugar, porque realmente apenas platicaba con una profesora de San Lorenzo y digo, o sea, si no nos hubieran dado, no nos cobraron por no nos cobraron por una inscripción, por un título, incluso tuve una beca para poder producir mi tesis, o sea, ¿no? La posibilidad de comer dentro de la propia universidad, ¿no? Con un presupuesto muy bajo. Y en ese tiempo, pues yo no tenía ningún tipo de apoyo, ¿no? Seguía viviendo de los apoyos del gobierno en ese tiempo del Instituto de la Juventud, ¿no? De estos credenciales que te daban para no pagar metro y aparte te daban una beca. Entonces yo viví esa experiencia y por eso también me parecía como importante regresar a la universidad, ¿no? Y decirles a los estudiantes, pues que creyeran y que no soltaran pues la carrera, ¿no? Y lo que están haciendo. Y sí trato como de inspirarles, ¿no? Y de abrirles todo el tiempo la posibilidad de que tienen de hacer, al menos en el campo de la gestión cultural, que es lo que a mí me corresponde. Entonces, eso es lo que intento. Ok, muy bien, May. Y fíjate que algo interesante sería un poquito abordar, me gustaría que tú me platicaras cómo observas el tema de la inclusión Ujú, dentro de la universidad, sobre todo, pues un número uno, como en tu experiencia como estudiante, que ya nos platicaste un poco, ujú, y sí, inconscientemente van saliendo después las respuestas. Y ujú. también que me platiques ahora como docente, cómo observas este tema de la inclusión y no específicamente de un grupo, como lo es el de la disidencia sexual, sino me parece que todos los planteles justo cuentan con esta posibilidad de recibir a estudiantes, en general hombres, mujeres, que presentan alguna característica, ¿no? Que en ocasiones los hacía vulnerables. Sin embargo, la universidad creo que los cobija, pero esa posiblemente sea mi perspectiva. A mí me gustaría que tú me contaras desde tu propia dimensión qué es lo que observas respecto al tema de inclusión en todo sentido. Sí, pues bueno, creo que es importante el tema de lo de la diversidad porque creo que es de las pocas universidades, por ejemplo, que les han dado títulos a personas con sus nombres con que se identifican, ¿no? El caso de Oyuki me parece paradigmático y fundamental en las campañas que se hacían, porque creo que no hay que dejarlas de nombrar. Esto pareciera algo muy natural, pero cuando entras a otras instancias, por ejemplo, como la UAM, te das cuenta que no, estas cosas no siempre están ahí como pareciera, ¿no? Que está como tan naturalizado en la UACM que lo tomamos ya como un hecho. Entonces, creo que sí es importante mencionarlo.
En los otros casos también son fundamentales. Una de las experiencias que a mí me marcó fue encontrarme con tantas personas mayores, ¿no? ¿Cómo se llama? Al parámetro, ¿no? Con que se entra en una universidad. Entonces, una de las cosas que a mí me ayudó a desestigmatizar mi propia situación, porque yo empecé la carrera como a los 24, 25 años, yo ya me sentía viejo y que ya no sabía qué estaba haciendo ahí, pero que quería hacerlo. Entonces, de repente encontrarme con personas de 50, 60, 70 años, ¿no? Que seguían estudiando, que estaban haciendo otra carrera, que estaban tratando de terminar, que eran madres de familia, que eran mujeres, por ejemplo, con hijos, y que no tenían esposo, ¿no? O pareja, pues. Entonces era muy interesante eso, ¿no? A mí me movió mucho. Podría contar muchas experiencias de mujeres en especial, de hombres también, pero especialmente de mujeres, que nos contaban de cómo llegaban a la universidad y uno se sorprendía. Entonces, esta cuestión como de convivencia intergeneracional, sí es otra cosa en la universidad. Es algo que yo no veo en la UAM. O sea, no digo que no haya personas, pero por ejemplo, en la UAM sí hay como un respeto con respecto a ciertas edades, ¿no? Y ya hasta siento que les estigmatizan cuando son mayores, ¿no? Y como que sí se siente medio raro, pero siento que cada vez es un poco más abierto en las universidades, pero la UACM ya lo tenía, o sea, ya estaba así, ¿no? Entonces, cuando uno llega, te encuentras con toda esta cuestión intergeneracional y me gusta que sea algo como tan natural, ¿no? Que no te lo cuestionen ni siquiera y que tengas compañeros de 70 años y que estén en este mismo proceso de formación. Yo creo que es el tema de las edades, que sí es un proceso de estigmatización, ¿no? Cuando entras posterior como al tiempo que te correspondía, sí me parece fundamental. Ahorita también, otro del tema de la inclusión que también me gusta mucho comentar es el de las personas en reclusión, ¿no? O sea, es otra cosa que es fundamental de pensar de la UASM. Yo no me imagino esta universidad sin esta clase de programa. Y creo que en ese sentido, muy a pesar de muchas cuestiones que, insisto, ¿no? Que podríamos criticar en la institución, o sea, estos programas son fundamentales, ¿no? ¿Cómo pones a la par a personas que están en procesos, ¿no? De salir o que siguen en reclusión con la sociedad que, pues, que muchas veces los estigmatiza o que no los quiere, que no sabemos las razones del por qué terminaron ahí, pero la posibilidad de ofrecerles una oportunidad más, ¿no? De reinsertarse en la dinámica social es increíble, ¿no? Y uno lee las notas de periódicos, porque muchas veces salen en las notas de periódico cada vez que se están titulando las compañeras o los compañeros de estos programas, y no sé, o sea, te mueve, te dan ganas hasta de llorar, de escuchar sus historias y de darse cuenta que la universidad, ¿no? Que la posibilidad de estudiar les cambió la vida, ¿no? Y que les abrió otras opciones, más allá de estos programas que me parece que no tienen nada que ver con reinserción social, ¿no? Que les dejan mucho que desear. Y el que reciban estos estudios me parece que es realmente una apuesta por reinsertarlos en esta dinámica social y no cualquier posición, ¿no? Porque les da la posibilidad de tener una carrera y de tener algo que les ampare para poder realmente seguir trabajando y no volver a las mismas condiciones con las que habían entrado, ¿no? Entonces, digo, son algunos ejemplos, pero también, por ejemplo, tenemos el caso de compañeros con cierto tipo de situaciones, ¿no? Ahorita tengo, por ejemplo, a una chica que es sorda como alumna, ¿no? Y es complejo poder estar realizando las sesiones, pero es parte de lo que, al menos yo, ¿no? Como estudiante y por lo que recibí de mis compromisos de decir, tengo que ver la forma de ayudarla para que ella saque adelante sus estudios, ¿no? Entonces, es como, no sé, como, tal vez como ahora como profesor, sí es como, tengo como ese compromiso, ¿no? O sea, me siento como con la obligación, a veces no tanto con el compromiso, sino con la obligación de hacerlo un poco de lo que la UAS me dio. Entonces, sí, creo que el tema de la inclusión es fundamental para pensar la universidad. Por muchas razones, ¿no? O sea, por el tema de las madres solteras, por la edad, por los grupos de las disidencias sexuales, por las personas que están en reclusión. O sea, son muchas cosas. Y ni siquiera me atrevo a decir que conozco todo, ¿no? Porque que creo hay muchas otras experiencias ahí que no las conocí, ¿no? Ok, muy bien, May.
Pues bueno, casi ya para cerrar, como te comentaba, y tú lo sabes, estamos cumpliendo 20 años. ¿Qué te gustaría decirle a la universidad? Ay, pues que creo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Que tenemos que seguir luchando para poder eh, realmente dotar a esta institución de toda esa fuerza y todo ese impulso que necesita para seguir creciendo. Creo que está ahí todo el potencial para poder realmente construir eh, pues sí, una universidad que sea un paradigma, ¿no? O sea, mucha gente que yo le he platicado de otros países se sorprende de las cosas de esta institución, ¿no? En este momento en donde estamos viendo toda una trifulca y una disputa por el tema de la educación pública, ¿no? En países como en Chile o en Colombia, o sea, la UACM sigue siendo un paradigma incluso a nivel nacional, ¿no? O sea, yo viví en muchos estados, tuve la oportunidad de tener esas experiencias y de conocer un poquito más los procesos de otras universidades y realmente creo que esta posibilidad de abrir estos espacios universitarios, nuestros espacios de profesionalización para estudiantes que no teníamos como la posibilidad. No digo que todos estén en la misma situación, pero al menos en mi caso, pues sí, ¿no? O sea, y esta universidad así se creó, ¿no? Yo vivo muy cerca del plantel Casa Libertad, que fue donde nació la universidad, ¿no? Entonces, sí fue como un parteaguas, ¿no? Pues imagínate un lugar que era un reclusorio, ¿no? Y que de repente se transforma en universidad, sí es un cambio de paradigma, incluso para la población que vive, que vivimos cerca de este lugar, ¿no? Entonces, sí era así como de una universidad, una cárcel, ¿qué es esto, no? Entonces, creo que tenemos pues un compromiso que tenemos que ir pues sí, fortaleciendo para poder generar realmente esos beneficios, no solamente dentro de la institución, ¿no? Sino fuera, ¿no? Al final, la labor de una instancia como la UACM, pues es formar, ¿no? Es dar resultados, y creo que eso es lo que tenemos que comprometernos como institución, ¿no? Dar resultados y realmente no perder jamás, ¿no? Nuestro lema que es nada humano nos es ajeno, y creo que si logramos apropiarnos y vivir, ¿no? Bajo este lema, esta universidad va a seguir creciendo muy a pesar de todas las situaciones o problemáticas que se puedan presentar. Y yo deseo que no sean solamente 20 años, ¿no? Que ya cuando se esté celebrando los 30, 40 años, podamos decir lo logramos y lo seguimos haciendo y vamos a seguir creciendo y vamos a hacerlo bien, ¿no? Y digo, es muy utópico, pero decía por ahí Eduardo Galeano, ¿no? Las utopías nos sirven para seguir caminando. Entonces me quedo con eso que leí, por cierto, en la universidad en algún momento, ¿no? Creo que Galeano fue de esos autores que me marcaron. Entonces, pues ojalá que todas las personas que están en esta institución se comprometan y puedan seguir, eh, pues sí, o sea, ayudando para que esta institución crezca, ¿no? Se siga proyectando y nos beneficia a todas, a todos los que formamos parte de la universidad, ¿no? Académicos, funcionarios, ¿no? La alta dirección, ¿no? Desde rectoría, las coordinaciones, profesores, ¿no? Y especialmente a los alumnos, alumnas que hemos estado, que hemos pasado por ahí, quienes vienen, lo lindo, ¿no? Lo increíble sería que se encontraran con una institución más fortalecida. Ok. Muchísimas gracias, May. Te agradezco por tu tiempo. Yo soy Ever Cortés y estamos de Guasemita a Guasemita. Gracias, May.